Si amas a Jesús, tienes que ver este video hasta el final. ¿Sabía que hay más de 3.000 millones de personas y más de 7.000 grupos étnicos siguen sin ser alcanzados con el Evangelio? Hey, espere un momento. Eso es mucha gente. Este es un mapa de los lugares con las mayores necesidades espirituales. Nos muestra las naciones con las personas y grupos con menos acceso al Evangelio. La zona verde, al contrario de esto, son los lugares con presencia del Evangelio. Hay cristianos, iglesias y enseñanzas sobre Jesucristo, a lo cual personas tienen fácil acceso. Esto podemos llamar como las zonas alcanzadas. Las zonas rojas son las zonas no alcanzadas o con la mayor dificultad para alcanzar las personas. Entonces, ¿qué realmente significa no alcanzados? Y lo que es aún más importante, ¿por qué las zonas rojas llegaron a ser rojas? ¿Qué significa los no alcanzados? Piensa en Romanos capítulo 15. Pablo decía que dejaba aquel lugar donde se había presentado el Evangelio y la gente tenía acceso a él para ir a España, donde el Evangelio todavía no era conocido. La expresión que Pablo usa en Romanos 15 es que Cristo todavía no era conocido y que la gente no conocía las buenas noticias sobre quién es Jesús y lo que él había hecho. Así que quizás estés pensando, yo conozco personas que no han sido alcanzadas en mi comunidad o en mi trabajo, en mi escuela, pero no están en las zonas rojas. Pues bien, no es eso que estamos hablando. No estamos hablando de los perdidos. Los perdidos son personas que no conocen, ni creen, ni confían en Jesús. Ellos están en todas las partes, pero hay un desafío adicional. Si estás perdido y no has sido alcanzado, de manera práctica, si estás en un lugar no alcanzado o si no has sido alcanzado, entonces lo más probable es que nacerás, vivirás y morirás y nunca habrás oído las buenas noticias sobre quién es Jesús y lo que Él ha hecho. ¿Tú aún no has sido alcanzado con las buenas noticias? ¿No tienes acceso a ellas? No es que la hayas oído o que tengas acceso a ellas o no la crees. Es que ni siquiera tienes acceso a tales noticias. No conoces a uno solo cristiano, ni estás cerca de una iglesia donde se proclame el Evangelio. No eres alcanzado por ello. En esas condiciones hay más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. Eso representan las zonas rojas. Aunque la pregunta sería, ¿por qué estas zonas existen? ¿Y cómo este número ha llegado a ser tan grande? Se mira los países y los grupos étnicos en esas regiones, descubrirás que no hay respuestas simples. Cada país y cada grupo étnico tiene su propia historia compleja, sus propios desafíos geográficos y su propio historial cultural, lingüístico, político y religioso. Esto contribuye al por qué una determinada región es más o menos alcanzado o accesible para la evangelización. Esto es mucho más de lo que puede cubrir en un video tan corto, pero quizás hay dos ideas que nos pueden ayudar a entender ese desafío y hacer algo al respecto. La primera es esta: alcanzar a los no alcanzados es difícil. Sé que esto es evidente, pero permíteme un momento. Alcanzar a los no alcanzados es difícil porque la evangelización la mayoría de las veces no se recibe con alegría en ninguna parte del mundo. En la Biblia a los cristianos se nos advierte que no seremos bienvenidos en este mundo. Juan literalmente afirma a nosotros y nos dice: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Este es el resultado directo de seguir a Cristo porque no somos de este mundo.
Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y la persecución de este mundo no es algo que quizás, tal vez vas a ocurrir, sino que debe darse por seguro que definitivamente vas a ocurrir. Y esta solo es la condición inicial del mundo, pero hay otras fuerzas que actúan en contra del evangelio. En última instancia, pienso que hay una razón espiritual. El adversario de este mundo no quiere que 3 millones de personas sean alcanzadas y está haciendo de todo lo que puede para evitar que eso suceda. Si nos fijamos en este mapa, encontraremos que esta opresión espiritual se manifiesta físicamente a través de la persecución violenta. Puertas Abiertas de Estados Unidos indica que 13 cristianos mueren cada día por causa de su fe. Eso implica que 400 cristianos mueren cada mes. Eso representa 2 veces el tamaño de la iglesia promedio en los Estados Unidos cada mes. Es difícil llevar el evangelio a los no alcanzados. Ellos no han sido alcanzados por una razón. Son difíciles de alcanzar. Es peligroso alcanzarlos y lo digo todo el tiempo, los que son fáciles de alcanzar ya han sido alcanzados. Esos son lugares difíciles para ir. El enemigo de Dios, aunque fue derrotado por la cruz y la resurrección de Cristo, todavía busca engañar y cegar a las personas usando todos los medios posibles. Todo tiene que ver con esta idea. Alcanzar a los no alcanzados es difícil. Esta no es la única razón por la cual las zonas rojas son rojas. Alcanzar a los no alcanzados es difícil. También es cierto que podríamos estar tomándolos con demasiada facilidad. O dicho en otras palabras, que preferiríamos permanecer en una versión cómoda del cristianismo que existe para servirnos en lugar de abrazar un cristiano costoso que se centra en servir a otros. Cuando pienso en esto, en la dinámica espiritual, en el centro de todo esto, piensa en las personas no alcanzadas. Es decir, piensa en las personas que por siglos han sido mantenidas en la oscuridad y que han sido cegadas, para que no vean el resplandor de la gloria de Dios en el rostro de Jesús, y han sido convencidos que estos ídolos son dignos de adoración, que esos dioses o espíritus lo que necesitan es ser apaciguados, o que no hay Dios. Entonces hay siglos de oscuridad espiritual. Y por otro lado, aquellos con el evangelio, aunque en el contexto donde tú y yo estamos sentados justos ahora, como la idolatría al dinero y al materialismo, la prosperidad en este mundo, la idolatría al sexo, a los deportes, al éxito, al igual que tantas cosas diferentes que consumen nuestras mentes, nuestros pensamientos y lo que atesoramos. Aquello que buscamos o que perseguimos. Solo mira a tu alrededor. Si mira nuestras vidas como cristianos, invertimos demasiado de nuestro tiempo en tantas cosas en este mundo. Así que no estamos ciegos en la misma forma. Y pienso que tenemos temor de algunos de esos lugares, que tenemos que trabajar sistemáticamente en nuestras mentes, en nuestras vidas y en nuestras iglesias para decir qué será necesario. Eso es parte de lo que tenemos que preguntarnos. Tenemos la valentía, estamos dispuestos a pagar el precio, estamos dispuestos a sufrir lo que implica para llevar el evangelio a las personas que nunca han oído. Así que alcanzar a los no alcanzados sí es difícil, y es mucho más difícil cuando no estamos dispuestos a hacer lo necesario. Pero no es más difícil de lo que Jesús nos dijo que sería.
¿Y por qué? Porque Él le prometió que estaría con nosotros. Entonces esto nos hace posible. Esto nos da la victoria asegurada. Las personas no alcanzadas, los grupos alrededor del mundo no son inalcanzables. Son solamente no alcanzados. La verdad es que el problema de las zonas rojas no es de dinero o recursos, es del discípulo, es del discipulado. Estamos dispuestos a obedecer el llamado que nos dio nuestro Señor Jesús, sin importar el costo, a llevar el evangelio a todas las personas del mundo, a todas las naciones. Si llamas a Jesús, suscribe ahora mismo para más y escriba "yo iré" en los comentarios.